en el Parlamento que estudia un posible cambio de régimen político en el país. Pero antes, solamente 2 palabras respecto al programa de la semana pasada. A raíz de esto hemos recibido muchas cartas y todas ellas referentes específicamente al tema de la Unión. Temas de este programa son decididos por un comité. Es resorte exclusivo mío. Segundo, que los temas están atados a asuntos que estén siendo tratados en el Parlamento. La unidad de fomento es un problema más bien financiero y que atañe directamente al Ministerio de Hacienda. Nos pareció absurdo hacer un programa sobre la vivienda, la parte presupuestaria que toca aspectos de la vivienda, y no hacer alguna mención al menos del problema de la unidad de fomento. Pero no siendo la unidad de fomento un problema que toque directamente al Parlamento, sería muy difícil que en esas condiciones hiciésemos un programa específicamente sobre la UEF. El programa de hoy. Se estudia en el Parlamento un posible cambio del régimen político chileno y me voy a permitir hacer, a manera de recordatorio, una muy breve síntesis de lo que son que irán surgiendo durante la conversación y que representan el mundo tal vez más significativamente Estados Unidos. Es un régimen en que la ciudadanía vota y elige un presidente. Ese presidente aúna en su persona las calidades de jefe de gobierno y jefe del Estado, representa la unidad de la nación. Y aparte de eso, la ciudadanía vota por un parlamento. En un régimen parlamentario, la ciudadanía solamente vota por un parlamento y quien obtiene la mayoría en ese parlamento, esto es muy sencillo cuando se trata de un sistema bipartidista, quien obtiene la mayoría en el parlamento forma el gobierno, designa al primer ministro o al ministro presidente con su gabinete. Ese ministro presidente o primer ministro es el jefe del gobierno, pero el jefe del Estado, en gran parte de los sistemas parlamentarios, es un rey, o en otros, porque hay variaciones, es un presidente elegido para esas funciones. En una se vota por un presidente y aparte por un parlamento, en el otro, en el sistema parlamentario, se vota solamente por un parlamento y de la mayoría de ese parlamento, en los sistemas en que hay varios partidos políticos, hay que formar una coalición, de la mayoría que se elige en ese parlamento surge el jefe del gobierno, pero el jefe del Estado es otra persona. Hay detalles como que en el régimen parlamentario el jefe del gobierno puede disolver el parlamento en caso de que se encuentren en posiciones divergentes, pero todo eso lo vamos a ir, y en ese caso vota la ciudadanía y nuevamente se elige un parlamento y se ve si el primer ministro tiene respaldo, pero todo eso va a ir surgiendo, me parece, en la conversación de esta tarde. Están con nosotros los parlamentarios, señores Eugenio Ortega, diputado de la Democracia Cristiana, el señor Arturo Longton, diputado de Renovación Nacional, el señor Jaime Campos, diputado del Partido Radical, y el señor Juan Antonio Coloma, diputado de la Unión Demócrata Independiente, UDI. Va a iniciar el programa la periodista Marcia Scantlebury, ahí está el micrófono, a su costado izquierdo, conversando con los parlamentarios. Marcia. Me gustaría empezar por Eugenio Ortega, ¿no es cierto?, ya que él es el que preside la comisión que está estudiando este cambio de régimen político. Entonces me gustaría saber, Eugenio, que usted nos dijera cuáles son las conclusiones a que ha llegado la comisión. Además, incluso cuál fue la gestación de la comisión, por qué se formó, por iniciativa de quiénes, ¿no es cierto? Y me imagino que si usted es el presidente será el que está más interesado en el cambio de régimen político. ¿Y a qué conclusiones llegaron? La comisión se gestó por un acuerdo unánime de los diferentes comités de la Cámara, de todos los partidos, se aprobó por unanimidad. Se gestó por una razón muy simple. Había un ambiente en la Cámara y un debate público sobre el tema del régimen político, como lo ha planteado Patricio, es exactamente un tema hoy día en cuestión en el mundo. Era necesario estudiarlo sin entrar a tomar posturas rígidas, buscar consenso, buscar acuerdos sobre este tema, es fundamental. Y por eso se llegó a esta comisión. Esta comisión ha trabajado ya algunos meses, con algunos problemas porque tenemos muchas comisiones y ha habido mucho trabajo legislativo, pero hemos tenido, por ejemplo, participación de profesores extranjeros, europeos, uno de los más grandes científicos políticos, el profesor Sartori, el profesor Liebhardt,
hemos analizado el régimen semipresidencial francés, estamos haciendo junto a la Flaxo, al Centro de Estudios Públicos y al Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad Católica un seminario. Perdón, ¿cuál es su impresión de las posiciones de los distintos sectores políticos frente a la posibilidad de cambio de régimen? ¿O esto es un asunto que atraviesa las posiciones partidarias? Tengo entendido que en su propio partido hay gente que discrepa muchísimo. Atraviesa las posiciones partidarias, pero lo bueno de esta comisión es que hay una actitud abierta. Este es un tema que no puede abordarse con actitudes rígidas, dogmáticas y confrontacionales. Nosotros queremos compartir con todos los partidos una aproximación realista, chilena, nacional, a cómo enfrentar un régimen político que tenga 4 características: que sea participativo, que sea estable, que enfrente las crisis políticas, que sepa superar crisis, y no como nos pasó el 73 o el 91, en 1891, que sea descentralizado y que sea además eficiente. Y eso creo que estamos en un espíritu de entendimiento en la Cámara, en una muy buena actitud de todos los partidos para buscar lo mejor y para hacer las modificaciones después que uno realmente haya estudiado en conciencia y con ciertos elementos técnicos el problema. ¿A qué plazo, Eugenio, por favor? ¿Cuál es la urgencia de este? ¿Qué urgencia tiene para el gobierno, además? El gobierno ha sido muy claro. Don Patricio Aylwin ha dicho claramente que ellos quieren que se estudie entre los partidos y con los diferentes institutos, centros de académicos. Es lo que estamos haciendo. En los plazos, yo creo que en este tema tiene que ser un tema muy delicado y es un tema que necesitamos tener el máximo consenso. Cuando consigamos los máximos acuerdos, vamos a poder dar los pasos que corresponden. Porque además son capítulos de la Constitución que requieren quórum muy alto y por lo tanto necesitamos mucho acuerdo para este objetivo. Señor Lonton, tengo entendido que incluso al interior de su partido hay discrepancias con respecto a la manera de enfrentar el cambio de régimen político. Me parece que Andrés Alemán sería más proclive a enfrentarlo y he escuchado que, por ejemplo, don Sergio Onofre Jarpa se ha negado rotundamente en el sentido de que ha planteado que el problema de la inestabilidad de los regímenes políticos y concretamente el caso de Chile estaría determinado más bien por el desarrollo económico, mayor o menor, y no por este tipo de cambios. ¿Qué piensa usted? Bueno, efectivamente, al interior de Renovación Nacional también se ha abierto un debate, tal como se está haciendo en la Cámara y como lo explicaba Eugenio. La idea es que todo el país entre en este gran debate público y podamos ir intercambiando ideas de cuál va a ser el mejor sistema para nuestro país, partiendo de la base que hemos tenido un presidencialismo que ha tenido sus crisis, ¿no es cierto?, y quisiéramos llegar a algo más perfecto. Y esto indudablemente requiere conversarlo, no, tampoco se puede fijar fecha. Y dentro del partido no hay posturas rígidas o hay una orden de partido. Hemos iniciado algunos seminarios, han salido algunas declaraciones de Andrés Alemán, de Sergio Onofre Jarpa, que de luego son contrapuestas, pero no terminan ahí, digamos, en esas posiciones, sino que son, yo diría, los primeros aprontes y son las primeras opiniones que se están dando. Lo que nosotros queremos es llevar esto no solo al interior del partido, sino que también a nuestras bases, a nuestros distritos, y que todo Chile pueda opinar respecto a este tema. Usted coincide con el diputado Ortega, ¿no es cierto?, que la crisis del 73 se debió en gran parte al sistema presidencial, y si hubiese habido un sistema semipresidencial o semiparlamentario, ¿esta crisis se podría haber evitado? Bueno, yo no tengo dudas que de haber existido un sistema parlamentario, en el año 73 no hubiéramos llegado al término de un régimen. Yo creo que hubiera caído el gobierno, evidentemente, pero el régimen hubiera continuado, porque la alianza que había en principio Democracia Cristiana, Unidad Popular, cuando se le da el apoyo a Salvador Allende, hubiera terminado, ¿no es cierto?, cuando se empiezan a producir los excesos. Y en ese momento la Democracia Cristiana que usaba era prácticamente un partido bisagra, ¿no es cierto?, que estaba ubicado en el centro. Indudablemente hubiera buscado la alianza con la derecha, con la centro derecha, y hubiéramos podido salir de esa crisis. Ese es un convencimiento que yo he llegado a lo largo, digamos, de estos meses que hemos estado conversando y estudiando el tema. ¿A quién visualiza usted, señor Lonton, haciendo ciencia ficción? Así como uno dice, ¿cuál es su candidato a la presidencia? ¿Cuál sería su candidato a primer ministro? ¿Por qué no especulamos sobre un presidente y un primer ministro? ¿Qué combinación le gustaría? ¿Usted quiere que le dé nombre? Claro. Bueno, es ciencia ficción, pero a mí me gustaría que se convirtiera en realidad y posiblemente puede serlo. Nosotros tenemos
un presidente muy joven, que es Andrés Alaman. Tendría que ser desde luego parlamentario para poder optar a ser primer ministro. Y se vería muy bien de jefe de Estado, no sé, Onofre Jarpa, por cierto, con su experiencia. O sea, serían dos personas de Renovación Nacional. Sería ciencia un ficción, gobierno digamos. pluripartidista, entonces. En este momento, usted cree, ¿no es cierto? Hay 7 partidos que tienen representación en el Parlamento en Chile en este momento. ¿Usted cree que, por ejemplo, lo que produce problemas también es la existencia de tantos partidos y que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, donde es un sistema bipartidista, se hace más fácil el régimen presidencial y más operativo y más efectivo? Correcto, diría, son idiosincrasias distintas, son tradiciones distintas. O sea, el presidencialismo en Estados Unidos, bueno, es la creación de ellos, ¿cierto? A finales del siglo pasado, y ha dado resultado porque precisamente existen solo 2 partidos y son prácticamente muy afines entre los dos. Pero la realidad chilena es muy distinta, o sea, que hay un multipartidismo, representan diversos sectores de nuestra sociedad, muchos son contrapuestos, ¿no es cierto?, respecto a políticas y programas de la vida nacional. Normalmente cuesta buscar un acuerdo, yo estoy poniendo como excepción y un paréntesis lo que hemos visto estos 8 o 9 meses de gobierno democrático. Pero mirando hacia atrás, ¿no es cierto?, este sistema yo creo que hay que estudiarlo hasta el año 73. Desde luego la variedad enorme de partidos impidieron buscar acuerdos. Hoy día, dentro de la Cámara, nosotros de alguna manera como que estamos practicando un futuro parlamentarismo, lo digo en forma figurada, porque se producen acuerdos, ¿cierto?, tanto con la izquierda como con el centro, muchas veces todos concordamos y ha sido armónico, digamos, el trabajo que nosotros estamos realizando. ¿Por qué eso no poder hacerlo, ¿no es cierto?, a futuro? ¿Usted está de acuerdo, señor Campos, con lo que plantea el diputado Longton o piensa que no? Yo concuerdo en gran parte de lo señalado por Arturo, en el sentido de que en la actualidad en la Cámara de Diputados se desarrollan y realizan esfuerzos tendientes a producir consensos sobre algunas iniciativas legislativas que son de interés general del país. Ahora, yo creo que en estos momentos... ¿Cuál es su evaluación de lo que han sido? Porque en Chile han habido régimen presidencialista y también parlamentarista. El Partido Radical ha tenido experiencias muy interesantes con respecto a eso, ¿no es cierto? Después de la Revolución del 91 hubo un régimen parlamentarista que se cambia en la del 25. Y también con respecto a lo que hablábamos, ¿no es cierto?, de coaliciones de gobierno, presidentes que empiezan con un gran apoyo partidario, pero al poco andar, ¿no es cierto?, los partidos piensan que es más popular ser oposición que gobierno y dejan al presidente en la estacada. Hay casos como el de Gabriel González Videla, que usted bien conoce, a mí me gustaría que usted me hablara de eso. Perfectamente. Yo creo en primer término que hay un error en su pregunta. Aquí en Chile nunca ha habido sistema parlamentario. Lo que nuestro país conoció entre 1891 y el año 1925 no fue un gobierno parlamentario, un sistema parlamentario. Yo recuerdo que mi profesor de Derecho Constitucional calificaba ese periodo una anarquía parlamentaria. ¿Y por qué no fue un gobierno parlamentario? Puesto que faltaron 3 requisitos fundamentales. En primer lugar, no existió la distinción entre jefe de Estado y jefe de gobierno. En segundo término, el jefe de Estado o el jefe de gobierno no tenía la facultad de disolver el Congreso, que es otra de las características del régimen parlamentario. Y en tercer lugar, la responsabilidad que el Parlamento le puede hacer efectiva al gobierno no era una responsabilidad solidaria a todos los ministros, simplemente se podía hacer efectiva a uno de ellos, del integrante del gabinete. Ahora bien, mi partido sobre este punto tiene y ha tenido históricamente una tradición parlamentaria. No es una coincidencia que el año 25, cuando se aprobó por don Arturo Alessandri la Constitución de la época, el Partido Radical llamó a votar en contra de la Constitución del 25, puesto que nosotros en esa época ya propugnábamos el establecimiento de un sistema parlamentario o semipresidencial en Chile, en serio. Y le advierto que no estuvimos solos en esa posición, el Partido Conservador también se inclinó por la misma postura, lo que nos demuestra que las diferencias de sistema van mucho más allá de las fórmulas de partido. Ahora, ¿por qué nosotros siempre hemos sido partidarios de un sistema parlamentario o de formas semipresidenciales? Puesto que creemos que eso le da estabilidad al país.
Y si usted revisa la historia del Partido Radical, se va a encontrar que una constante de nuestra colectividad es la que siempre nosotros hemos procurado darle estabilidad y gobernabilidad al país. Y esa estabilidad y esa gobernabilidad se produce y ocurre en la medida que se den los grandes consensos. Y los grandes consensos obviamente se facilitan en un sistema parlamentario, en un sistema presidencial, y a la inversa se dificultan en un gobierno de corte presidencial que obviamente tiende a la polarización del país. De todas maneras, ¿usted piensa que las grandes figuras históricas de Chile se han producido en los regímenes presidenciales fundamentalmente? Bueno, Chile en sus más de 150 años de historia democrática prácticamente ha vivido en un régimen presidencial o en fórmulas presidenciales. Digamos, pero no durante ese periodo que usted llama no parlamentario, digamos, pero que algunos historiadores califican como parlamentario. ¿Cuáles fueron las figuras que surgieron en ese periodo que a usted le merezcan consideración? Bueno, ni más ni menos que el autor y el padre de la Constitución de 1925, don Arturo Alessandri. Don Arturo Alessandri fue el más parlamentarista político que hubo en Chile mientras fue parlamentario. Y sus convicciones y su vocación presidencial se evidenció solamente después del año 20, cuando llegó a la presidencia de la República. Tiene todo usted un periodo de oro en la actividad política chilena. Hay figuras del Partido Conservador, hay figuras del Partido Radical, en la época de un Abdón Cifuentes, en la época de un Enrique Maquíver, en la época de un Valentín Letelier, de un Diego Barros Arana, etcétera, etcétera. Sería recorrer y citar toda la historia del país. Y eso, por cierto, es valioso y muy rico, y lo recogemos. ¿A qué atribuye usted, señor Coloma, entonces, que se haya cambiado del régimen parlamentario? ¿Cuál fue el motivo por el cual se volvió al régimen presidencial? ¿Cuál fue la evaluación que se hizo entonces? Porque fracasó, básicamente. Yo discrepo con todos los panelistas anteriores en muchos puntos, pero específicamente respecto al último punto, porque evidentemente lo que hubo fue un régimen parlamentario, un mal régimen parlamentario, que es casi consustancial a la naturaleza del país. Yo creo que aquí es muy difícil poner al país en un laboratorio. Yo valoro lo que se está haciendo en la Cámara y creo que es muy serio. Yo creo que desde un punto de vista intelectual es interesante ver qué podría pasar cambiando determinados elementos, pero no podemos luchar con lo que es la realidad del país, la forma de ser del chileno, el alma nacional, la búsqueda permanente de una autoridad justa, de una autoridad unipersonal, de alguien que de alguna manera sea el gran árbitro sobre las cosas partidistas. Y el ejemplo que plantea Jaime Campos al final de don Arturo Alessandri es el ejemplo más claro de una persona que, creyendo que objetivamente en el laboratorio, en el papel, el régimen parlamentario era mejor, cuando le tocó ejercer las labores de gobierno se dio cuenta que el presidencialismo era lo que mejor encajaba dentro de la naturaleza de Chile. Como estamos en Chile, yo creo que tenemos que de alguna manera respetar nuestra idiosincrasia y proyectar con más fuerza el presidencialismo con los justos contrapesos que obviamente un sistema democrático requiere. Usted coincide, ¿no es cierto?, con el senador Guzmán, que habla de que meterse en este momento a discutir o a cambiar el sistema de gobierno sería una aventura inédita, le llama él, de resultados imprevisibles. ¿Usted cree entonces que la UDI, concretamente su partido, se negará a siquiera discutir esa posibilidad o sí entrará a la discusión? Nosotros, tal como recuerda don Eugenio Ortega, dimos nuestro voto para que se estudiara el punto, porque no queremos aquí decir, mire, esto no tiene ningún sentido. Estamos dispuestos a hacer todos los esfuerzos intelectuales para analizar el tema. Incluso yo debo reconocer que enfrenté este tema, y lo hemos hablado con algunos de los profesores que van a intervenir posteriormente, con la mayor amplitud de criterios, realmente para ver si habían argumentos que uno lo podían convencer y no ser una especie de obcecación respecto de tomar una u otra posición. Lo reflexioné, lo maduré, lo medité, al igual que muchos parlamentarios de la UDI, y hemos, después de muchos análisis, llegado a la conclusión de que el régimen presidencial es el que encaja dentro de la naturaleza de Chile, y vamos a votar, todo parece indicar, en ese sentido, si es que se presentara un proyecto de esa naturaleza en la Cámara. O sea, la UDI tendría una posición. Vamos a ir en este momento a nuestra primera pausa, luego tendremos oportunidad de volver con las intervenciones de los parlamentarios y el resto de nuestros invitados, dentro de un momento. Está con nosotros el señor John Stevenson, que es primer secretario de la Embajada Británica. Señor Stevenson, sabemos que el sistema político inglés es el resultado británico de la lenta evolución de las instituciones inglesas. Sabemos también que, aunque hay actas y textos escritos, la fuente de derecho principal es el derecho consuetudinario, la costumbre como fuente de derecho. Sin embargo, usted tal vez podría aclarar para el público nuestro esta posición de la corona británica como símbolo de unidad, como que reina pero no gobierna. ¿Qué atribuciones concretas, qué poderes tiene la corona británica
y concretamente en la actualidad la reina. Bueno, la reina tiene poderes enormes en teoría. Digo en teoría porque en nuestra Constitución no hay nada escrita. Y en práctica todo el poder está en las manos del primer ministro. Por ejemplo, la reina puede disolver el Parlamento, pero en práctica nunca lo hace cuando le pide el primer ministro, por ejemplo. Ahora, también ella tiene que designar primer ministro a quien ha elegido, o por lo menos al líder de la mayoría en el Congreso. ¿Qué pasa si ella no lo hace o está obligada a hacerlo? Pues en práctica tiene que llamar el líder del partido con la mayoría en la Cámara Baja, porque si no le pide, no hay nadie más que puede formar un gobierno. ¿Y en ese caso qué sucedería? Es decir, puede ocurrir, pero hasta ahora nunca ha pasado. Y en práctica no funciona porque el líder del partido con la mayoría tiene que formar el gobierno. Nadie más puede hacerlo. Sí, cómo no. Sí, claro. Eugenio Ortega. ¿Usted considera que la señora Thatcher fue una autoridad fuerte en Inglaterra? Es decir, ¿un régimen parlamentario puede dar una autoridad con poder real de decisión? Creo que sí, sí. Ahora, aparte del aspecto político específicamente, ¿tiene poderes administrativos la corona? Sí, sobre claro, las Fuerzas pero- Armadas, por ejemplo. Sí, es jefe de Estado, es casi jefe de todo, digamos. Pero siempre pero en práctica hace lo que dice el primer ministro. Es bastante difícil para explicar, pero en práctica tiene poderes, pero nunca lo usa. Aparte de una emergencia, por ejemplo. Si nadie tiene una mayoría, ella va a hacer algo. Ella va a llamar lo que puede formar un gobierno. Si hay una guerra, si hay un golpe, por ejemplo. Ahora, si hay tanta cosa que no está escrita y que incluso consagrada por la costumbre le otorga poderes a la corona y sin embargo no se ha producido nunca un conflicto, ¿a qué atribuye usted el éxito en cuanto a estabilidad política del sistema británico? Bueno, es bien difícil para explicar, pero realmente nuestra Constitución es un proceso de acuerdos desde, 1215. Entonces, con acuerdos y no leyes es más fácil, es más flexible. Yo le ruego que en cualquier momento del debate que va a continuar, sí, por favor, Juan Antonio Colombo. Me parece de su explicación que el sistema parlamentarista en Inglaterra, en Gran Bretaña, se explica por la forma de ser de las personas que viven en Gran Bretaña, porque la verdad es que no habiendo nada escrito es una cosa, porque ustedes son así. ¿Usted cree que es posible que, por ejemplo, si alguien dijera vamos a irnos al presidencialismo ahora, vamos a cambiar todo lo que ustedes son como ingleses, vamos a hacer una constitución escritita y vamos a hacer que ahora una persona dure 6 años y que el Parlamento pase a ser una figura de menos relevancia? ¿Usted cree que el pueblo de Gran Bretaña lo podría aceptar? ¿Podría usted cambiar el régimen ahora o no? Sí, es posible, seguramente. No, pero en la práctica, o sea, usted lo ve como analista, le estoy pidiendo. Sé que todo es posible en teoría, pero ¿qué pasaría en Gran Bretaña? Bueno, es casi imposible para explicar, porque si tenemos un presidente sin poder, la reina tiene poder, pero igualmente no tiene poder, no se puede usarlo realmente. Pero un presidente elegido es completamente diferente, se puede usar, supongo que tiene poder. ¿Y cómo se va a usarlo? Es completamente distinto que nuestro sistema. Concretamente, señor Stevenson, en las últimas 4 o 5 décadas, ¿algún monarca ha hecho un uso, no digamos indebido, pero sorprendente de estos poderes de los cuales dispone? Bueno, probablemente el gobierno va a cambiar de parecer del reina o reino. Por ejemplo, en 1936 fue una abdicación, puede ser, Sí. del rey. Y fue una gran demostración del poder del Parlamento y no del rey. Perfectamente. Yo le ruego que intervenga en cualquier momento del debate que va a continuar. Señor Guillermo Bruna, abogado, está con nosotros también y me parece que estamos llegando a centrar esta conversación en realidad en si calza con la idiosincrasia de un pueblo, un determinado régimen o no. Y sobre eso nos gustaría escuchar primero su opinión. Gracias. Yo estaba pensando cuando intervenían las demás personas que todos los regímenes son buenos, el presidencial o el parlamentario. Todos tienen sus cualidades y en los países en que han funcionado
digamos, en Estados Unidos, el caso claro del presidencialismo, y en Inglaterra el parlamentarismo, han tenido éxito. De modo que lo importante no es el régimen, sino su adecuación al momento y a las costumbres de cada país. Y en Chile, desde los albores de la independencia hasta hoy día, existe claramente una identificación del sentimiento colectivo con el régimen presidencial. Cuando se produjo la independencia, se hicieron ensayos de gobiernos colectivos, de juntas de gobierno, de presidencias rotativas, de gobiernos convencionales, es decir, dominados por las cámaras, y el país vivió una anarquía que solamente terminó en 1833, cuando se implanta la Constitución de aquel año, que trata de volver, como lo decía la proclamación de la Constitución firmada por el presidente Prieto, de volver al régimen colonial, que se había interrumpido por la independencia, es decir, se había producido un desorden, un caos respecto de la calma y del éxito con que los gobiernos anteriores habían funcionado. Recientemente hemos asistido a un gobierno autoritario, militar, de varios años, que ha sido exitoso en cuanto a creaciones, a modernizaciones, a realizaciones. Cuando en 1833 se establece el gobierno de los decenios por la Constitución, se produce también un éxito de realizaciones, de progreso, de avance del país. Me parece que está diciendo usted que es un abierto partidario del Yo régimen soy abierto presidencial para este partidario país. del régimen Me presidencial. gustaría que pasara el micrófono al señor José Joaquín Brunner inmediatamente. ¿Sí? El señor Longton. Si él cree que nos hubiéramos evitado muchas crisis, ¿no es cierto? Si la Constitución a lo menos no hubiera establecido, y la prueba, y la historia de nuestro país así nos demuestra, que los últimos 20 presidentes que tuvo Chile hasta el año 73 prácticamente no tuvieron una mayoría, salvo el caso de Eduardo Frei, y asumían, ¿no es cierto?, parcial, y asumían la presidencia siendo minoritarios, y se encontraban con el grave problema que en el Parlamento tampoco tenían apoyo, y eso realmente le restaba empuje y desarrollo a nuestro país. Tal vez de haber tenido un sistema parlamentario, hoy día este podría ser un país mucho más desarrollado y mucho más moderno. No lo creo. Así como anteriormente el diputado Campos decía que el llamado periodo parlamentario no fue tal, el presidencialismo instaurado por la Constitución del año 25 hasta 1973 tampoco fue tal, porque hubo una verdadera dictadura de los partidos que tenían prisionero al presidente de la República y él no podía ejercer sus atribuciones sin los vistos buenos y sin la concurrencia de la voluntad de los partidos. De modo que el defecto no estuvo en el régimen, sino en la conducta de los partidos. Y si esa conducta se mantiene en el futuro, tampoco va a asegurar un éxito de un régimen presidencial con la indisciplina de los partidos. Me gustaría que pasara el micrófono al sociólogo, señor José Joaquín Brunner, sobre el tema, señor Brunner, naturalmente. Bueno, yo creo que la mejor demostración de que en realidad no hay una idiosincrasia chilena que tienda directamente a un sistema es este debate. Aquí estamos chilenos, todos pensando de manera distinta, y yo creo que si uno hiciese hoy día una encuesta muy amplia en el país o le preguntase a las más distintas organizaciones, no solamente políticas, sino sociales, académicas, tendría exactamente el mismo resultado. Yo creo que, sobre todo desde el punto de vista sociológico, imaginar esta vieja idea un poco mitológica de que los pueblos tienen un alma, la gente tal vez tiene un alma, pero los pueblos como tales no tienen un alma que uno pueda identificar de una manera tan segura. Y segundo, si el alma es algo que está directamente relacionado con un régimen político u otro, es una pobre alma. Yo creo que si un país tiene un alma tendrá que ver con sus grandes horizontes de justicia, de desarrollo, pero no con apegarse a un régimen político más presidencialista o menos presidencialista. Señor Brunner, perdón, pero ¿estará usted de acuerdo en que si bien los pueblos no tengan un alma, hay algo que se puede llamar un carácter nacional, ¿no?
Yo creo que países de tanta tradición, por ejemplo, como Francia, que discuten muchísimo sobre el carácter nacional de su propio país, han cambiado de régimen político varias veces hasta encontrar una fórmula perfectamente adecuada a lo que ellos necesitaban hoy día con un régimen que es semiparlamentario. El carácter nacional visto probablemente por un conservador en Chile es un carácter nacional completamente distinto de cómo lo vería un socialista. Yo creo que todas estas son metáforas que uno usa para poder argumentar políticamente una cierta posición y tratar de decir, bueno, todo Chile que tiene esta alma o que tiene este carácter realmente tiende a las personalidades fuertes. Chile necesita tener una especie de papá que ordena a este pueblo tan levantisco, tan rebelde. Ese ha sido siempre el discurso conservador y en el fondo un poco autoritario. O sea, hay una especie de gran anhelo por una autoridad fuerte. Yo creo que el pueblo chileno hoy día es un pueblo más bien democrático, que está buscando el desarrollo, que tiene un gran sentido de la justicia, que es muy educado, que políticamente es bastante lúcido y organizado, que lo que necesita es que se le deje hablar y que se le deje participar, y no que se le imponga una figura fuerte que finalmente lleva a los desastres que uno conoce en la historia política. Juan Antonio Coloma. Mire, yo discrepo del profesor respecto básicamente a la existencia de un alma nacional. Yo creo que Chile es distinto a Argentina, distinto a Perú, distinto a Francia. Somos algo que nos une y que yo lo valoro. Y creo que no es una cosa simplemente que tenga que ver con elementos accidentales, sino que es muy profundo. Nuestra historia, nuestra raza, nuestra forma como nosotros somos, cómo nos movemos. Y por lo mismo, y quiero ser práctico y dar ejemplos concretos. ¿Usted cree que los chilenos podemos, por la forma de ser, no digo que seamos buenos o malos, por la forma de ser, aceptar, por ejemplo, que haya en un año, como ha ocurrido en otros países del mundo, 7 cambios de gobierno? 7 cambios de gobierno, donde van, porque no resulta una coalición, vamos a otro. Aquí en Chile, cuando hay un cambio de ministro, hay una especie de paralización del país. Imagínese lo que ocurre cuando ocurren 7 cambios. O imagínese lo que ocurre con coaliciones, porque lo que plantea mi estimado señor Longton, claro, son los del partido de él, pero aquí cuando hablamos de parlamentarismo tenemos que acostumbrarnos a pensar un presidente como Patricio Elwin y un primer ministro como Jaime Guzmán. Ese es el tipo de cosas, coaliciones que se dan. ¿Es un país que avanza, que va hacia adelante, o es un país que más bien tiende a disminuir o a disfrazar las diferencias con un mal entendido concepto de estabilidad que más bien es una especie de no dejar que las cosas afloren como realmente son? Señor Campos, perdón. Patricio, yo creo que en relación con lo que decía el profesor Bruna, yo creo que hay que hacer una distinción cuando uno se refiere a la idiosincrasia del pueblo chileno. Yo creo que la institución del presidente de la República está lo suficientemente arraigada en nuestro país como para estimar que es propia de la idiosincrasia del pueblo chileno y de nuestra nacionalidad. La institución del presidente de la República. Y me parecería insensato que alguien planteara en Chile eliminar a la figura del presidente de la República y sustituirla, por ejemplo, por un monarca. Eso me parecería insensato. Pero una cosa muy distinta es sostener que el sistema presidencial, que el gobierno presidencial está en la idiosincrasia del pueblo chileno. Yo respecto a eso naturalmente discrepo. Creo que es la figura del presidente de la República la que está en la tradición chilena, pero no el presidencialismo. Y una segunda observación en relación con lo que señalaba Juan Antonio Coloma. Yo creo que hay que tener un poco de cuidado cuando uno se refiere a las fórmulas parlamentarias y las trata de caricaturizar con los cambios de gabinete. Si uno revisa la historia chilena, los últimos 4 o 5 presidentes de la República elegidos democráticamente, se va a encontrar que en un sistema presidencial los cambios de gabinete aquí en Chile fueron muy variados. ¿Cuántos cambios de gabinete? ¿Cuántos cambios de gabinete hubo, por ejemplo, durante el gobierno del presidente Allende o durante el gobierno de Jorge Alessandri? Aquí que cambia el presidente, cambia todo. Bueno, señor Bruna. Sí, quería contestarle al diputado Campos. Si en Chile hay un consenso en que la figura del presidente de la República es la más importante del país, es porque además ejerce la más alta autoridad dentro del país. Se convierte en el árbitro de todas las situaciones de conflicto entre la sociedad o entre el elemento político por su autoridad. ¿Se imaginan que se elija a un presidente no por el pueblo? Porque sería muy difícil concebir en los proyectos de que se habla que el presidente fuese elegido en votación directa y universal y no ejerciera prácticamente autoridad alguna como la reina en Inglaterra. Y que el primer ministro
que ejercería efectivamente el poder sería una persona elegida indirectamente por el Congreso de acuerdo a las mayorías. Sería ir contra toda la costumbre y toda la imagen que el país tiene en la autoridad y quien la ejerce. Señor Longton. Yo creo, profesor Bruna, que usted mismo dio el argumento anteriormente, hablaba de la dictadura de los partidos. Precisamente esa es una realidad de nuestro país. O sea, la cantidad enorme de partidos que hay y que siempre han existido. Entonces aquí, ¿qué es lo que se hace? Todo lo contrario. En vez de darle mayor participación a los partidos del Parlamento, se le da mayor autoridad al presidente, al Ejecutivo. Por lo tanto, las divisiones se están exacerbando y el conflicto continúa. Entonces yo creo que es al revés. Precisamente a ese Parlamento que está representado todos los partidos de todos los sectores del país es al que se le debiera dar facultades, ¿no es cierto?, suficientes para poder manejar. Hemos hablado un poquito en el aire aquí, señor Brunner, respecto a la posibilidad de un semiparlamentarismo. Habría una proposición de que se elija, porque el señor Bruna estaba como descartando esa posibilidad. Podría elegirse un presidente como jefe del Estado por el pueblo y aparte de eso tener un jefe de gobierno emanado del Parlamento. ¿Hay alguna proposición en ese sentido? Por cierto, eso es lo que se llama habitualmente un sistema semipresidencial, que es el que, por ejemplo, tiene Francia actualmente, donde el presidente es elegido y cumple unas ciertas funciones importantes y por lo tanto mantiene el símbolo de la presidencia, y por otro lado hay un parlamento que es extremadamente activo y que elige al jefe de gobierno, que es una persona distinta del presidente y que lleva los asuntos del día a día, de modo que el presidente mantiene esta figura de tutor general y de árbitro entre las distintas fracciones, de modo que un régimen así es perfectamente diseñable. Si yo creo que regímenes políticos son todos perfectamente diseñables y uno tiene que más bien buscar qué es lo que el país necesita para obtener algunos fines, como se dijo al comienzo, y Eugenio Ortega lo decía. Si queremos tener estabilidad, por ejemplo, me parece a mí que es perfectamente incompatible tener estabilidad en serio, evitar conflictos graves, teniendo un régimen presidencial que necesariamente opone a los partidos desde el Parlamento con el presidente, como le ha ocurrido a todos los presidentes en Chile. Todos los presidentes han terminado enfrentados con el Parlamento y con los partidos, incluso con los partidos de gobierno, que tienen que empezar a preocuparse 2 o 3 meses antes de la elección de empezar a competir y por lo tanto a tomar distancia del presidente y a dejarlo solo, que es la historia de Jorge Alessandri, la historia de Eduardo Frei y de la gran mayoría de los presidentes chilenos. Pero un presidente elegido como jefe del Estado, no el presidente como lo tenemos actualmente, algunos poderes tendrá. El señor Stevenson nos ha hecho notar que la reina en realidad de Inglaterra tiene enormes poderes, no los usa porque respeta la tradición. ¿No visualiza usted posibilidades de conflicto entre un presidente elegido por el pueblo como jefe de Estado, pero con algunas atribuciones, y un primer ministro emanado del Parlamento y que tiene el gobierno en sus manos? ¿No sería posiblemente una fuente de conflictos? Mucho depende de cómo se define la constitución política del Estado, cuáles son las atribuciones reales del presidente y cuáles las funciones del primer ministro. En el caso francés, no se ha visto ni siquiera en el momento en que hubo un presidente socialista con un jefe de gobierno de derecha que en ese momento hubiesen conflictos constitucionales. Cada uno tiene su esfera propia, cada uno actúa dentro de esa esfera y por lo tanto la propia Constitución pone las bases políticas para que no pueda haber ese conflicto. Señor Ortega. Sí. Yo creo que primero es absolutamente indispensable aprender de nuestra crisis. Nosotros tuvimos una crisis que costó muchas vidas en Chile. Una explicación que tiene parte de razón es que la crisis fue por razones de la cultura política, de los estilos políticos, de los conflictos. Otra parte es la que dio Arturo Longton. El sistema presidencial no le da solución a los conflictos entre los poderes. Por eso que en América Latina ha habido tantos conflictos y ha habido tantos cambios de gobierno, porque ese es otro elemento de nuestra historia presidencial. ¿Por qué nosotros creemos de que es posible cambiar un régimen semipresidencial? Por lo menos es mi posición, primera vez que lo digo. En la comisión yo nunca he tomado esta posición, pero creo en un régimen semipresidencial. Porque es tan verdad que en Chile la gente cree en un presidente, como cree también, como es una realidad, el multipartidismo. Es una cultura que en Chile tiene también 150 años. Entonces, un régimen en que no se logre estabilidad en las alianzas políticas al interior del Parlamento para hacer gobiernos de mayoría
que le dé la posibilidad a tener apoyo real al que es jefe de gobierno, en este caso el primer ministro, en ese sistema no hay posibilidad de que todos los partidos, de alguna manera, o que haya mayorías, porque en el régimen presidencial normalmente funciona cuando hay dos partidos, y sobre todo, como en Estados Unidos, en que los partidos cambian de posición y pueden aliarse grupos del Partido Republicano con grupos del Partido Demócrata. Y entonces el sistema podría funcionar. En este sistema, con multipartidismo, el presidencialismo se hace extremadamente inestable, por lo que se señaló en delante. Señor Ortega, pero ¿qué garantía, comprendo que la palabra es un poco rotunda, ¿qué garantía hay de que las alianzas políticas que se formen en un sistema pluripartidista como el nuestro para constituir un gobierno y elegir un primer ministro no sean tan febles que terminemos exactamente en lo mismo? Mire, la garantía, la fórmula la descubrieron, a mi entender, los alemanes. A través de lo que se llama, y aquí hay unos tecnicismos, me gustaría después hablar cómo la gente está involucrada en este problema, a través de lo que se llama el voto de censura constructivo. Es decir, si yo quiero romper una alianza política, que es mayoría en el Parlamento y que le da la fuerza y el poder, el sustento al gobierno, como fue el caso del gobierno socialdemócrata con apoyo liberal, los liberales pusieron en cuestión esa alianza, pero para ponerla en cuestión tienen que inmediatamente proponer un voto de censura constructivo, es decir, ¿qué gobierno, qué alianza va a darle mayoría al país y gobierno al país? Esos cambios se pueden hacer, se hizo en el caso alemán, y creo, en mi opinión, debe establecerse en Chile, si hay un cambio de régimen semipresidencial, para que las alianzas políticas tengan estabilidad. Y si los socialistas quieren romper una alianza, o los democráticos quieren romper una alianza, tienen que inmediatamente buscar otro socio y proponer una alianza alternativa. Una alianza alternativa. Para que y por eso siempre va a haber entonces gobiernos estables. Señor Coloma. Yo quiero hacer énfasis en dos puntos para que ojalá la opinión pública entienda bien un tema que es muy complejo. Primero, hay una teoría tratar de decir no habría habido pérdidas de vida o no habría habido lo que pasó en 73, lo han dicho dos parlamentarios, realmente creo que es una reflexión, si es que hubiera habido un sistema parlamentarista. Yo creo que... Bueno, que posiblemente el conflicto habría sido mitigado, por lo menos. Yo creo que son temas distintos. Yo creo que eso tiene mucho más que ver con respetar o no respetar las reglas del juego. Porque objetivamente, por ejemplo, recordemos que en el gobierno de Allende, el Parlamento acusó constitucionalmente a los ministros por no ejercer bien el cargo. ¿Y qué es lo que hacía la autoridad? Los cambiaba de puesto. En el fondo, no había un compromiso real con respetar las normas. Y aquí es muy importante decir una cosa. No hay ningún sistema que funcione si los sectores políticos no están destinados a respetar las normas, las que existan. Y lo segundo, para terminar cortito, yo quiero entender bien de qué se trata el sistema parlamentarista, que todos lo entendamos. Significa básicamente que cada vez que hay un conflicto entre los parlamentarios y quien ha sido designado como primer ministro, y hay una mayoría, los parlamentarios cambian al primer ministro. Y si el conflicto se repite con el nuevo, 2 meses después, lo cambian de nuevo. Y en un país en donde no hay consensos máximos, aquí siempre somos consensos mínimos, aquí estamos preocupados de acordar las cosas lo menos posible. Cuando no hay un consenso económico, lograron un acuerdo con la social, ¿cómo no van a poder estoy hablando en serio, estoy hablando de consensos importantes, profundos, conceptuales, que realmente que hagan que el país sea de un lado y no del otro lado. No estoy hablando de la cosa chica que se puede llegar a un acuerdo. Por lo mismo yo encuentro que es fundamental tener claro que esto le da una sensación de inestabilidad constante a la ciudadanía, y como yo no quiero, y nadie quiere que el país sea inestable, yo prefiero que el sistema presidencialista se mantenga. Una pregunta, ¿te parece poco posteriormente vamos a tener la posibilidad de este diálogo que se está sosteniendo entre el señor Ortega y el señor Coloma, pero en este momento vamos a una pausa con intervenciones posteriores de alumnos de Derecho y Periodismo universitarios que están aquí presentes. Vamos a pasar a las preguntas que los estudiantes universitarios que nos visitan harán a los parlamentarios, pero antes tenemos una breve intervención del señor Guillermo Bruna. Gracias. Yo quería puntualizar que, a mi juicio, el fracaso del sistema político en 1973 no fue por ser un régimen presidencial, sino por ser un régimen minoritario de gobierno, que elegido en el Congreso después no tuvo la mayoría.
Pero eso puede suceder exactamente en un régimen parlamentario en que también puede no formarse la mayoría. Lo que también puede suceder que el régimen presidencial, como actualmente, logre una coalición y puede gobernar con el Congreso tan bien como podría hacerlo un régimen parlamentario. No quiero quitar tiempo a los alumnos, pero usted podría explicar, señor Bruna, cómo podría en un régimen parlamentario el gobierno, el primer ministro, no tener la mayoría. Pero si eso sucede todos los días en muchos países en que hay regímenes parlamentarios en que no logran formar una coalición de mayoría y tienen que gobernar con una minoría. Y el primer Siempre ministro pasa. disuelve el Parlamento, hay elecciones y si y no tiene que irse. logra la mayoría y Tiene sin que embargo irse. tiene que haber un gobierno. Pero tiene que irse. Lo mismo lo dijo el señor Stephenson, de que en algún momento puede suceder y hasta la reina podría nombrar un primer ministro. O sea que los regímenes no son en sí buenos ni malos, lo repito, sino que depende cómo se practiquen. Vamos y a depende de la recoger- disciplina política de los partidos y de los parlamentarios. Vamos a recoger esa observación posteriormente porque nos interesa escuchar. Aquí está la señorita Jocelyn Cortés, que es estudiante de periodismo de la Universidad de Chile. Señorita, por favor. Mi pregunta va dirigida a don Eugenio Ortega. Se ha hablado mucho en referencia a la participación de los partidos políticos dentro de un determinado sistema, al acuerdo que ellos tengan o no tengan para que este sistema funcione. Mi pregunta dirige a lo siguiente. ¿Se ha pensado un mecanismo o existe la posibilidad de que realmente el pueblo chileno, con su alma nacional, idiosincrasia, como lo han nombrado, pueda dar a conocer lo que él quiere o espera del sistema presidencial o del sistema parlamentario en su caso? Bueno, yo creo que lo han dicho varios colegas aquí. Nosotros queremos que este tema se debata y por eso es que nos alegramos enormemente que Televisión Nacional haya hecho este foro. Y justamente lo que queremos es que haya una ilustración de cada ciudadano sobre qué significa un cambio de régimen político, cómo va él, cuáles los intereses, podríamos decir, que están afectados. Yo le garantizo una cosa, que el pueblo chileno quiere que nunca más vuelva en Chile a haber un régimen como el que acaba de terminar, en gran mayoría, y que los derechos humanos sean respetados. Por lo tanto, que haya estabilidad en el régimen político, que haya eficacia para resolver sus problemas, que haya participación, que la gente pueda tener participación. Entonces, ¿cómo se garantiza eso? Gobiernos estables, gobiernos eficientes, gobiernos participativos. ¿Cómo se le da a las regiones poder real de decisión? ¿Cómo se descentraliza el poder? Eso es lo que queremos justamente, que los ciudadanos puedan discutirlo, conocer y puedan dar su opinión. Ya, correcto, pero ¿cómo se le va a tomar en cuenta esa opinión? ¿A través de un plebiscito? ¿A través de una consulta nacional? Mire, es un elemento importante. Yo creo que desgraciadamente en este sistema es muy difícil que haya un plebiscito, pero quisiéramos que todo el país en un momento determinado pudiera pronunciarse sobre un sistema político en que el país como tal decidiera realmente su destino en términos del régimen de gobierno que prefiere, con todo el debate y con toda la ilustración que sobre este tema muy importante se debe tener. ¿La legislación vigente permite convocar a una consulta o plebiscito sobre este tema o habría que hacer ciertas reformas? Desgraciadamente, no. Ya. Habría que llegar a un acuerdo previo en el Parlamento sobre eso. Exactamente. Pregunta el señor Jorge Isla, estudiante de periodismo de la Universidad de Chile. Mi pregunta va dirigida al diputado Jaime Campos. Al margen de la discusión respecto al sistema que Chile se dio entre 1891 y 1925, ¿fue propiamente un sistema presidencial o no? Lo cierto es que ha constituido la forma o la gestión que se dio al país en la cual el Parlamento ha tenido un rol central o protagónico en la toma de decisiones del país. Y la evaluación histórica que se hace ese periodo es una evaluación negativa. Usted mismo habló de la anarquía parlamentaria que se dio en ese tiempo. Tomando en cuenta ese antecedente negativo con respecto a lo que fue la máxima participación del Parlamento en la generación de gobierno en la historia de nuestro país, lo que yo le quiero preguntar es que si usted considera que el actual Congreso Nacional, en los 9 meses, digamos, el funcionamiento que usted ha podido observar, los 9 meses que lleva haciendo su labor legislativa, ¿usted cree que el Congreso Nacional está en condiciones de asumir el desafío de centralizar nuevamente en él la suma de las decisiones del país? En primer lugar, yo no soy tan severo y tan crítico respecto del periodo que me dio entre 1891
y el año 1925. Naturalmente que cuando hablé de esta anarquía parlamentaria me estaba refiriendo al funcionamiento institucional. Pero si tú te refieres o si tú observas otros parámetros, te vas a encontrar de que Chile avanzó bastante durante esos años. Prácticamente toda la red de ferrocarriles en nuestro país se construyó en esos años. Se dictaron las primeras leyes laborales, se dictó la ley de educación primaria obligatoria, etcétera, etcétera. Pero eso es historia. De manera que hay que tener cuidado cuando uno hace juicios tan críticos, puesto que, te reitero, hubo un desarrollo por lo menos económico y social de alguna significación. Pero, te insisto, comparto el juicio en orden a que desde un punto de vista institucional vivimos una situación muy anormal y que naturalmente no pretendo que desde lo que se refiere a forma de gobierno podamos revivir la experiencia vivida entre 1891 y el año 1925. Nadie ha planteado eso. Ahora, en lo que se refiere a la segunda parte de tu pregunta, cuando hace una especie de visión de futuro en orden hacia el Parlamento, actualmente estaría en condiciones de asumir este desafío. Yo te tendría que empezar respondiendo fundándome en lo que señala la Constitución de 1980. Y yo creo que en pocas partes del mundo existe un Congreso Nacional tan disminuido como el actual, consagrado en la Constitución de 1980. Existe una verdadera especie de capitidi minusi en el Congreso Nacional actual. Este es un Congreso que carece de iniciativa legislativa. El presidente de la República no es colegislador, es el gran legislador. El Congreso Nacional actualmente está formado, perdóname, en un Congreso buzón. Nosotros aquí actuamos simplemente a requerimiento del presidente de la República. Y si el presidente de la República, por la vía de la iniciativa, que está reglamentada en la Constitución, y por la vía de las urgencias, prácticamente reglamenta toda la actividad parlamentaria. Revisa tú cuántas leyes en estos 8 meses han sido promulgadas que sean producto de la actividad de los parlamentarios. 2, 3, y las otras 50 o 60, todas son consecuencia de la iniciativa del presidente de la República. Para concluir, yo creo que lo primero que tendríamos que desarrollar en este sentido es un esfuerzo de reforma constitucional. En segundo lugar, en lo que se refiere a la calidad e idoneidad de los actuales parlamentarios, obviamente que estoy absolutamente seguro de que los actuales diputados están lo suficientemente preparados y cuentan con la capacidad suficiente como para acometer un desafío político de la envergadura de entrar a un sistema semipresidencial o semiparlamentario. La pregunta del señor Hernán Valdés, estudiante de periodismo de la Universidad de Chile. Para el diputado Longton, cuando nos hicimos independientes el año 1810, nos organizamos y copiamos el sistema presidencialista de los Estados Unidos. Hacia 1860 copiamos el sistema liberal francés. Después de la Guerra Civil, hicimos una mala copia del sistema parlamentario inglés. Hubo que volver al sistema presidencialista. Mi inquietud, diputado, es ¿a quién le vamos a copiar ahora? ¿A España, a Francia, a Inglaterra o a Alemania? ¿O a quién? Yo quisiera primero insistir de que nosotros no hemos tenido régimen parlamentario. Es una mezcla, una cosa híbrida que se le llamó por los historiadores periodo parlamentario, pero yo insisto que no es un sistema parlamentario. De hecho, del seno de ese parlamento no aparece el gobernante, el primer ministro. De acuerdo. ¿Ya? Hay que recordar también que en aquella época solo el 5% de la población votaba. Por lo tanto, no hay absolutamente ninguna representatividad. Yo creo que no le vamos a copiar a nadie, pero normalmente en ciencia política, en constitucional, en derecho en general, y ustedes como estudiantes tienen que saberlo, hay técnicas también dentro del periodismo, se toman, ¿no es cierto?, ciertos parámetros y se aprende de esas, especialmente de aquellos países más desarrollados que han tenido una experiencia previa a nosotros. Nosotros somos un país joven. Y evidentemente en este tema hemos traído al seno de la Comisión de Régimen Político cientistas políticos de distintos países del mundo donde ellos van explicando sus experiencias en sus países nativos y en la de otros países. Y se toman parangones, ¿no? Se hacen mediciones, se hacen estadísticas. Pero en definitiva yo estoy de acuerdo en que los que vamos a tener que resolver este tema somos nosotros los chilenos. Pero no por ese temor a no copiar, ¿no es cierto?, no vamos a sacar, ¿no es
ciertos aspectos positivos de otras legislaciones del mundo. Yo creo que eso es muy válido. Es importante eso tenerlo presente. El Código Civil es una copia del Código de Napoleón. El Código de Napoleón es una copia del Código Civil romano. Entonces, viene, ¿no es cierto?, toda una escuela, viene toda una transmisión de generación en generación y de culturas mucho más avanzadas. Yo creo que es importante eso tenerlo presente, pero no caer en esa especie de chauvinismo que tenemos los chilenos. El temor a no copiar o a sacar una experiencia positiva, finalmente nos quedamos con lo peor y no avanzamos. Pregunta don Roberto Amaro, estudiante de periodismo de la Universidad Diego Portales. Don Roberto. Al señor diputado Coloma. Diputado Coloma, usted está, bueno, voy a hacer mi pregunta, voy a hacer la primera y después voy a enlazarla con otra. ¿Usted está por un sistema presidencialista o un sistema presidencial? Explico. El sistema presidencial es el que es un término puro y que creo yo que se ha dado en términos generales en Estados Unidos. Y el presidencialista es el que se ha dado con mayor autoridad del presidente de la República, más que nada acá en Sudamérica. Ese tipo de régimen presidencialista no cae un poco en un campo fértil para el autoritarismo, porque el presidente de la República tiene una gran cuota de poder, y es evidente. Y eso puede alimentar algunas... Está bastante claro. ¿Es esa tu pregunta o viene otra? La enlazo con otra, en el sentido de que él plantea lo del alma nacional, esta cosa del sentimiento nacional. Son 2 preguntas, entonces. Sí, pero se enlazan juntas. Por favor. El hecho es, ¿no sería un planteamiento muy heideggeriano en el sentido de, en realidad, un poco fascista, esta cosa del alma nacional? Señor Coloma. En relación al primero, presidencialista, a mí me gusta un sistema donde manda el presidente. Así que esas distinciones que suelen hacer algunos sociólogos respecto de tratar de buscarle la quinta pata al gato, que a mí no la entiendo mucho. A mí lo que me gusta es un sistema donde el presidente sea la autoridad fuerte y que de alguna manera pueda planificar a largo plazo las políticas, donde de alguna manera pueda haber estabilidad y pueda haber, una cosa que voy a decir ahora de contrabando, puede haber acción. Todos los argumentos, la mayoría, no quiero ser injusto, la mayoría de los argumentos de los parlamentaristas van a decir cómo evitamos tales conflictos. A mí me gustaría también ser positivo. Yo como presidencialista digo cómo hacemos un país mejor. Yo creo que ayuda mucho más para accionar, para planificar y para actuar el hecho de que tengamos efectivamente un sistema presidencialista. Respecto a lo segundo, no quiero, digamos, caer en el tema, digamos, en términos hirientes, pero yo simplemente he reflexionado como yo pienso en el convencimiento, además que el alma nacional es una cosa demasiado en serio, como para tocarla un poco la chacota y peor aún como para tratar de darle alguna explicación que no tiene ningún sentido con lo que es nuestro sentimiento patrio, sino que trata más bien de ridiculizar con elementos externos que no tienen nada que ver con el alma nacional. El alma de Chile es alma de Chile, no tiene nada que ver con lo que pudo haber sido la utilización malévola de almas de otros países. Y en ese sentido yo soy orgulloso y reitero mi voluntad de seguir hablando siempre de alma nacional y no sentirme por ello inhibido por nada, sino que orgulloso de ser chileno. Nuestros agradecimientos al señor Eugenio Ortega, diputado de la Democracia Cristiana, señor Arturo Longton, diputado de Renovación Nacional, Jaime Campos, diputado del Partido Radical, y Juan Antonio Coloma, diputado de la Unión Demócrata Independiente. También a la periodista Marcia Scantlebury, al señor John Stevenson, que es el primer secretario de la Embajada Británica, y a los señores José Joaquín Brunner y Guillermo Bruna. También a los estudiantes por sus muy interesantes preguntas. Esperamos que para ustedes esto haya sido un debate ilustrativo, informativo. Muchas gracias.